Cordial saludo para todos los maestros y las personas que siguen este proceso formativo. Bueno, seguimos en el módulo 3, la parte 2, herramientas del ciudadano. Estamos en formulación de proyectos y vamos a revisar la identificación de problemas. Recordemos que en la sesión anterior logramos identificar qué son los proyectos y su ciclo de vida. Para esta ocasión nuestro índice nuevamente revisaremos el objetivo de la presentación. Vamos a verificar en dónde estamos, en el tema de la formulación de proyectos y el problema de interés. Bueno, básicamente nuestro objetivo general es fortalecer las competencias en formulación y gestión de proyectos de las mesas educativas y sus equipos dinamizadores del sur del Tolima, programa Educapaz. Para esta ocasión tenemos 3 objetivos específicos. Primero, es identificar la etapa en la que nos encontramos en la formulación de proyectos, establecer la gestión eficiente de esta etapa de formulación y entender el problema de interés. Bueno, ¿recuerdan esta gráfica? Esta gráfica la vimos en la sesión anterior donde explicábamos el ciclo de vida de un proyecto predictivo. Entonces, ¿en dónde nos encontramos? En la fase 1, que es la fase de preinversión. Entonces, en esta fase, resumidamente, se identifica el problema y se analizan las posibles soluciones. Hay muchos que llaman esta etapa como la etapa de viabilidad. Sin embargo, pues aquí hay una discusión muy amplia al interior de la formulación de proyectos, ya que el término viabilidad y factibilidad es muy común y es muy utilizado y se obvia, por así decirlo, y se entiende como si fueran iguales, pero pues realmente no, realmente estos dos términos tienen sus diferencias. Entonces me gustaría como profundizar un poco y lo revisaremos aquí en esta presentación. Bueno, de acuerdo con la definición de la Real Academia Española, viable es que por circunstancias tiene probabilidades de poderse llevar a cabo, y factible es que se pueda hacer. Entonces, cuando estamos en la etapa de viabilidad, hay preguntas que nos empezamos a hacer. ¿Cuál es la necesidad u oportunidad? Está articulado con un plan o política pública, cumple con criterios metodológicos, es sostenible, es rentable. Ya para una etapa de factibilidad, entonces las preguntas vienen siendo ya cuáles son esas alternativas de solución, según los aspectos técnicos el proyecto realmente es realizable, cuál es la alternativa de solución más conveniente, cuáles son los riesgos, cuáles son las fuentes de financiación y quiénes son los responsables. Entonces tenemos una diferencia en su significado y también en la forma de pensar en los proyectos. Veremos aquí cómo lo define el Departamento Nacional de Planeación. Básicamente, dentro de la fase de preinversión nos encontramos 3 etapas: la etapa perfil, la etapa de prefactibilidad y la etapa de factibilidad. La etapa perfil es como lo más básico, es donde logramos identificar esa necesidad o oportunidad. Hacemos también un análisis de los involucrados, también podemos definir unos objetivos y empezar a identificar esas alternativas de solución, brindando tan solo pues una recomendación de cuál podría ser la más adecuada. Ya seguidamente, o sea, si se decide darle continuidad al proyecto en esta etapa de preinversión teniendo en cuenta ese perfil inicial, entonces ya se toma la decisión de hacer estudios un poco más específicos. Entonces en la etapa de prefactibilidad ya empezamos a realizar estudios técnicos de todas esas posibles alternativas de solución, estudios, por ejemplo, estudios ambientales, estudios económicos, estudios financieros, estudios sociales. Entonces empezamos como a medir ese impacto, pero realmente la fuente utilizada es una fuente de información secundaria. De ahí podemos ya empezar a tomar decisiones porque de acuerdo a esos estudios se va a seleccionar una
alternativa de solución, ya que nos da como mayor información para poder seleccionar esa alternativa que es más adecuada. Si vemos que esa alternativa o las alternativas planteadas no son del todo convenientes o no convencen a los interesados, entonces se puede tomar la decisión de reformular el proyecto nuevamente, de postergar el proyecto o simplemente de rechazarlo y decir que no se le da continuidad. O en caso de que sí haya ese interés, lo que procede es reducir cada vez más la incertidumbre. Queremos saber si realmente este proyecto es realizable, si nos va a brindar los resultados que estamos esperando. Entonces ya en la etapa de factibilidad vamos a analizar detalladamente esa alternativa de solución que se ha seleccionado como la más conveniente. Entonces en esta etapa de factibilidad ya es una fuente de información primaria donde vamos a hacer unos estudios técnicos más avanzados. Lo mismo, al realizar todos estos estudios técnicos ya tomamos la decisión si vamos a continuar con el proyecto, si lo vamos a rechazar o si hay que reformularlo nuevamente. ¿Por qué se siguen como estas etapas y este camino para la formulación de proyectos? Es importante entender que hay recursos que se comprometen para la realización de cada actividad. Entonces, mientras no tengamos totalmente claro qué es lo que deseamos hacer y cuáles son los resultados esperados, es posible que los riesgos sean cada vez mayores, ¿ya? Eso es lo que pretende este tipo de estudios, reducir esa incertidumbre y tener como un poco más de certeza de lo que vamos a lograr con el proyecto. Ya cuando logramos reducir esa incertidumbre, ya nos encontramos en una etapa de madurez donde podemos tomar la decisión de continuar. Bueno, el problema de interés. Normalmente nosotros, las personas, es del común que vamos a tener problemas, pero estos problemas también pueden ser vistos como una oportunidad. Entonces, ¿qué es un problema? Pues es una situación insatisfactoria que se quiere solucionar. Cabe recordar que un problema no es la ausencia de una solución, sino un estado existente negativo. Ahí es donde tenemos que de pronto centrarnos y revisar, bueno, qué problemas tiene nuestra comunidad, qué problemas u oportunidades tiene nuestra ciudad, qué problemas u oportunidades tiene nuestro departamento. Teniendo en cuenta eso, ¿cómo lo podemos empezar a analizar? Lo podemos empezar a analizar por un tema global, que sea un tema de nuestro interés. Por ejemplo, en el nuevo plan de desarrollo del Tolima, se manifiesta pues que las sedes educativas, hay alrededor de 1845 sedes educativas, de las cuales el 51% presenta problemas en el desarrollo del programa de alimentación escolar, entre muchos más problemas sanitarios, problemas catastrales, entre otros. Pero entonces en este caso, para el ejemplo hemos definido como tema, entonces el programa de alimentación escolar, PAE. Lo desglosamos a un subtema que es el desarrollo del programa de alimentación escolar en el Tolima. Teniendo en cuenta ese tema, ese subtema, ya podemos empezar a identificar un problema u una oportunidad. En este caso, puede ser la deficiencia en el desarrollo del PAE en el sur del Tolima. Entonces, ¿cómo podemos llegar a ese problema de interés? Pues principalmente hay que documentarse, organizar ideas, preguntar. Entonces, de esta forma podemos empezar a identificar estas necesidades que tiene nuestro entorno y que de una u otra forma nosotros podemos empezar a generar cierto impacto. Ya teniendo como esas ideas y estudiando ya el problema, ya podemos pasar a un siguiente nivel, es decir, identificar cuáles son las causas de ese problema, ¿cierto? Ya cuando tenemos como bien definidas esas causas, nos puede llevar ya a una definición real de un problema central.
Entonces, en esta construcción vamos a identificar muchas situaciones, y la idea es siempre llegar a ese problema central y seguidamente identificar cuáles son esos efectos que tiene este problema central. O sea, aquí en la diapositiva ven un arbolito y pues pueden preguntarse por qué Gilberto pone el arbolito. Bueno, básicamente esto es muy utilizado en la metodología SOP o la metodología de marco lógico también, donde se empieza a construir el problema de interés. Entonces, para construir el problema de interés, nosotros empezamos a identificar ciertas causas, definimos un problema ya central, un problema real, teniendo en cuenta esas causas, y finalmente definimos unos efectos, para luego hacer una construcción también de un árbol de objetivos. Entonces, construimos un árbol de problemas y seguidamente pasamos a construir un árbol de objetivos. Todo esto hace parte de la etapa de formulación de un proyecto. La idea es que para nuestra próxima presentación empecemos a elaborar este árbol de problemas, para que seguidamente, teniendo ya definido ese problema central, empecemos a identificar los involucrados, también empecemos a evaluar ciertas alternativas de solución, y obviamente ya podamos también definir como unos objetivos de nuestro proyecto. Entonces, pues espero que la próxima sesión lo vamos a trabajar muy al detalle, que quede muy claro. Para esta ocasión, estas son nuestras referencias, y como pregunta para interactuar un poco en esta presentación, quiero dejarles entonces ustedes qué entienden por la viabilidad de un proyecto y qué entienden por la factibilidad. Me parece muy importante que se centren en esta pregunta para que nos permita tener siempre presente en dónde estamos en la formulación de proyectos, y también ya podemos generar un panorama de hacia dónde vamos. Entonces, les agradezco mucho por la atención prestada. Espero que la información haya sido totalmente clara. Nos vemos en una próxima ocasión.